heart become your hiding place? When did the stars become so dark you couldn't find your way? The light inside your eyes is fading out, but I'm not gonna give up on you now. Don't be afraid. I know you think you're on your own, but you'll be okay. Muy buenos días, estimados estudiantes. Una vez más con un nuevo video para entender un poco sobre la hermosa ciencia de la naturaleza, ¿no? Un poco para entender el legado que nos ha dejado varios científicos y sus investigaciones. En un principio, en un primer video, hablamos mucho sobre relacionado a la ciencia. Entendimos cómo era, cómo se dividía, qué es lo que significaba y qué era lo que se estudiaba. También vimos el método científico en toda su dimensión, que es muy importante para cualquier ciencia. Es un proceso aplicado en todas las ciencias. Es muy importante que se dé, si no, pues no puede ser considerado ciencia. Dentro de todas esas ciencias, valga la redundancia, por así decirlo, encontramos una en específico que nos vamos a centrar para estudiarla y analizarla a más profundidad. Es lo que se basa este canal, estudiar la ciencia de la vida, que es la biología. La biología que nos ha dejado un legado de por mucho tiempo y por muchos años, gran cantidad de conocimiento para poder conocernos tanto interior como exteriormente. Entonces, vamos a iniciar con este hermoso curso que es la biología, desde sus inicios hasta su complejidad grande, que son sus ramas, sus campos en donde se especializa uno y sus estudios respectivos. Muy bien. Antes que nada, no te olvides que aquí abajo en la descripción están los mapas conceptuales y cualquier pregunta o cualquier duda, ese link de la descripción te llevará inmediatamente al grupo de Facebook en donde podrás dejar una duda o cualquier consulta y yo te la responderé con normalidad. Sin más preámbulos, continuamos con este curso de la biología. Biología, ¿no? Una ciencia natural, por así decirlo. La ciencia que se encarga de ver todo lo que está relacionado con la vida, de ver todo relacionado a la interno, que es sus estructuras, su conformación. Es importante entender que la biología no solo estudia a los seres humanos, ni tampoco estudia a los animales, ni a las plantas, no, estudia a cada molécula viva del universo. No llamémoslo universo porque en actualidad no sabemos si existirán
otras vidas aparte de nosotros, ¿no? Pero hay teorías, pero aún no lo sabemos. Así que llamémoslo, se encarga de estudiar la vida en este mundo. Cada partícula, cada molécula que nosotros podemos llamar vida, la estudia la biología. Pero no solo ello, también la estudia las estructuras internas de la vida, ¿verdad? Ya sea, mm, ya sean las mismas asociaciones que han surgido por largo tiempo de las moléculas, de los átomos para formar esa gran complejidad que somos nosotros. Pero como toda historia, como toda, tiene un principio. Y la biología tiene un inicio. ¿Y cuál es el inicio? Dirán. Bueno, nosotros sabemos que ya desde mucho antes, ¿no? Desde que inició la conciencia del hombre, es más, ni siquiera desde que inició la conciencia del hombre, desde que el hombre empezó a sobrevivir en este mundo, pues ya empezó a analizar alrededor qué era lo que era peligroso para él, qué era lo que se podía alimentar, cómo se podía curar de alguna enfermedad o de alguna herida que se hacía en la supervivencia. Desde ese momento empezamos a conocer sobre la biología. Empezó a nacer la ciencia, pero claro, éramos primitivos. Todo lo que hacíamos era totalmente empírico. No lo hacíamos por subsistir, ¿no? Para sobrevivir. Todo lo que hacíamos, esa recolección de frutos, esa diferenciación entre lo bueno y lo malo de, ya sean de animales, de especies de plantas, etcétera. Todo eso lo hacíamos por sobrevivir, pero no estábamos conscientes aún de que estábamos entrando al inicio de la ciencia que nos llevaría a entender el mundo como es, o que al menos trata de hacerlo, que es la biología. Por eso, por eso la conciencia del hombre y el estudios y los estudios, pues ya son más observados en la etapa de, ya no en la etapa primitiva, sino en la etapa, por así decirlo, esclavista, ¿no? En donde los grandes filósofos nacieron en esa etapa, las grandes mentes que empezaron a analizar de la vida y de muchas otras características que tenía la vida, ¿no? Ellos empezaron a analizar, a pensar, a filosofar y empezaron a hacer sus escritos, ¿no? Y es por eso que la historia de todo, ¿no? De todo lo que, de todos los conocimientos, pues nace desde ese momento, ¿no? Desde la etapa esclavista, porque antes pues no existía la escritura y no teníamos pues dónde pasar nuestros conocimientos a las próximas generaciones. Entonces, es en el esclavismo en donde, la etapa esclavista, en donde pues nace esto, ¿no? Nace el conocimiento y nace la misma biología y con un gran filósofo de esos tiempos llamado Aristóteles. Él era un filósofo idealista, vale a decir, él era un filósofo idealista porque era un discípulo y seguidor de Platón. Nosotros entendemos que Platón era pues muy idealista, creía en el alma, creía en la, creía en la, que el cuerpo es la cárcel del alma y que teníamos que hacer un montón de virtudes teníamos que tener un montón de virtudes para poder salir y, y conectarnos con el mundo de las ideas y todo ello. Era muy idealista. Aristóteles, siendo su seguidor de Platón, pues investigó un poco sobre la vida material. Empezó a creer que todo tenía un principio aquí en la tierra. O sea,
empezó a analizarnos a nosotros, a los seres vivos. Pero como en aquellos tiempos, pues mm, cercenar a un humano, o mejor dicho, hacer la disección humana estaba pues vetado por creencias religiosas, pues en ese momento no se podía estudiar a un ser humano desde adentro. Entonces, Aristóteles lo que hizo fue estudiar a los animales, empezar a estudiar a todos los seres vivos animales, plantas que él encontraba, que él los analizaba. Y debido a ese análisis, pues comparaba con nosotros, ¿no? Mira, este tiene un corazón y tal vez el ser humano también tenga corazón, tenga los mismos vasos sanguíneos que entonces comparaba, ¿no? Ahí es donde nació también una gran rama de la biología que se llama anatomía comparada, que es, pues, uno de sus iniciadores, pues, fue el mismo Aristóteles, ¿no? Y también él analizaba restos fetales, los fetos que al final no podían nacer bien, pues los analizaba, eh, esa, y al analizar ello, pues también él se le considera como padre de la embriología, porque él lo analizó, dejó sus estudios y ello, ¿no? Entonces, todo eso hizo Aristóteles. Empezó a estudiar a todos los seres vivos. Él fue, por así decirlo, el primero en entender, en analizar cada especie y dejarlo plasmado en un escrito, ¿no? En su escrito tan famoso que es el Tratado de Zoología, ¿verdad? Ese es un libro muy famoso. Tendrá un montón de libros, pero el Tratado de Zoología, pues, dejó todos sus conocimientos sobre los animales que comparaba con, con los seres humanos, ¿no? Y bueno, y él, debido a esos estudios que hizo sobre los seres vivos, pues no solo lo hizo a los animales, sino también a las plantas, pues se le considera el padre de la biología antigua, ¿no? Porque él en sus estudios fue el primero que él llamó griego biología, ¿no? Biología que viene del estudio de la vida o tratado de la vida, ¿no? Etimológicamente, bio significa vida y logia significa estudio o tratado, ¿no? Entonces él empezó a analizar y fue como lo llamó, ¿no? Biología etimológicamente, la palabra griega, ¿no? Y así pues es considerado el padre de la biología antigua, ¿no? Aristóteles. Su libro Tratado de Zoología nos dejó grandes conocimientos que él en toda su vida pues se dedicó a estudiar los animales. Luego sabemos nosotros pues que siguió la etapa feudal y la etapa feudal pues se basaron en pensamientos idealistas pues que no permitieron hacer que la ciencia evolucione, ¿verdad? La ciencia crezca. ¿No? Se cerraron, por así decirlo, en un pensamiento idealista y también pues por la parte, también por la parte de las grandes iglesias que controlaban en ese tiempo. No fue hasta en la etapa de la ilustración en donde pues vimos renacer de nuevo a la ciencia, al pensar por ti mismo, ¿no? El famoso lema de la ilustración. Y entre ellos pues nació nuestro amigo Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin que en su principio era médico y dejó sus estudios de medicina para dedicarse a la biología, ¿no? Él tenía gran pasión por descubrir lo que es la misma naturaleza, ¿no? Y bueno, y más adelante lo analizaremos y veremos y veremos también que él, pues, él navegó en un barco llamado Beagle que fue haciendo un montón de investigaciones y que le llevó a su gran libro llamado El origen de las especies, ¿no? Que fue muy criticado en su tiempo
por decir de que el hombre viene del mono, ¿no? O sea, para en ese tiempo fue como que muy loco, por así decirlo, alguien que no lo podían entender por las diferentes creencias que existían, ¿no? Pero a medida que pasó el tiempo, pues fue encontrando restos fósiles, pruebas que al final vimos que tenía razón, ¿no? Que probó la variabilidad de las especies que existían, esa evolución de todos nosotros, ¿no? Por eso él es considerado el padre de la biología moderna, ¿no? Porque él es considerado el padre de la biología moderna debido a sus grandes investigaciones y al impacto que tuvo en ese tiempo, con todos sus conocimientos que nos dejó en ese instante, ¿no? Y que le permitió a los otros científicos avanzar en sus investigaciones, ¿no? Pero mucho antes, pues, en 1801, ¿no? Estaba este señor llamado Jean-Baptiste de Lamarck, ¿no? Este señor es muy importante para todos los que son preuniversitarios, porque, bueno, porque sabemos que él fue el que acuñó la palabra biología, ¿no? Pues él dijo de que, oye, ¿qué es lo que estudiamos generalmente, no? Bueno, estudiamos la vida. Entonces, si estudiamos la vida, este es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, llamémoslo biología. Acuñó el término biología al sistema científico, por así decirlo, ¿no? Y dijo, oye, llamemos biología a esto. Ya Aristóteles lo había dicho en anterioridad, pero Lamarck lo acuñó al método, lo acuñó a la ciencia, ¿no? A la ciencia acuñó el nombre de ciencia biología, ¿no? Entonces, él fue el que acuñó esa palabra y por eso es recordado Jean Baptista de Lamarck en 1801, ¿verdad? Y también tiene un montón de investigaciones en la parte de la evolución, que ya más adelante veremos a más detallado. Como podemos ver hasta aquí, pues hemos visto la biología en todo su esplendor, la historia y sus inicios, como los científicos fueron evolucionando sus conocimientos para poder dejarnos un legado y poder entender y poner nuestro propio concepto, ¿verdad? Entonces, hasta donde nosotros, o mejor dicho, los científicos nos han dejado sus conocimientos, podemos ahora decir de que la biología es una ciencia natural que estudia la reproducción, evolución y reproducción, evolución, sistematización de los seres vivos. Es el encargado de estudiar a los seres vivos y a la misma vida, ¿no? A la vida que es una cualidad de la materia, ¿no? Así como la materia se puede volver sólida, gaseosa, líquida, pues hay materias que tienen vida, ¿no? Es una cualidad de la materia y es por eso que a la vida pues se le define como una cualidad de la materia y quién es el encargado de estudiar esa transformación, esas grandes, esas grandes saltos evolutivos que tiene la vida, esa materia, pues es la biología. Y hasta ahí, pues, tenemos que dar esa definición, la definición exacta de lo que es la biología misma. Pero vamos a entender cuál es el objeto de estudio de la biología y cuál es la importancia de su estudio de la biología, ¿no? Para empezar, tenemos que entender que el objeto de estudio de la biología, pues, es entender cómo se desarrolla cada especie del mundo, cómo se desarrollan los animales, cómo se desarrollan los seres microscópicos, cómo se desarrollan los seres humanos, cómo se desarrollan las mismas plantas en el mundo. Es entender cómo será, cuál es el principio de todo eso,
cuáles son las leyes y debido a entender eso, pues formamos leyes de estudio de esas transformaciones, de esa manera de vivir, de esa manera de adaptarse al medio ambiente, formulamos leyes. Y ese es el objeto de estudio de la biología. Tenemos que tener plasmado ese concepto. ¿Para qué? Para luego dar el concepto de importancia de su estudio, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estudiar la biología? Pues entender de que ello nos va a ayudar a nosotros, pues, a, a crear, pues, diferentes métodos para poder protegernos a nosotros mismos, los seres humanos, protegernos de otros seres vivos, por ejemplo, los animales o los seres microscópicos que existen en la naturaleza. Eh, poder crear, poder crear medicamentos, poder crear una buena agricultura, poder, poder crear alimentos para nosotros que no sean dañinos para nuestra salud o que nos ayuden a mejorar como seres humanos, poder crear vacunas para enfermedades de diferentes tipos, etcétera, etcétera. Esa es su importancia, darle un uso específico, ¿no? También, también es importante entender que no solamente para el ser humano, sino también para todos los seres vivos, porque estudiar un ambiente determinado para poder ver a los animales que viven en ese ambiente, pues poder estudiar ese ambiente nos ayuda a entender cómo se comportan y a entender también de que no podemos sacarlo de ese ambiente, ni tampoco podemos contaminar ni destruir ese ambiente porque ellos solamente se reproducen, viven, crecen y mueren en ese ambiente. Entonces no podemos contaminarlo o no podemos hacer un mal uso de sus recursos. Entonces también nos permite ayudar a los demás seres vivos para que en nuestro proceso de subsistencia de nosotros no podemos dañar, no dañemos a otras especies, ¿no? Esa también es su importancia de estudio, importancia que parece pues en el mundo actual haberlo olvidado por muchos científicos o por muchas personas que pues en el mundo solo la ven lucrar y no lucrar significa ganar dinero, ¿no? Ganar dinero y no conservar pues a las diferentes especies que existen, ¿no? Seguir contaminando este planeta y sin tener las consecuencias futuras, ¿no? Él vive ahora y deja el mañana lo que pueda pasar, pues esa frase es un poco individualista, por así decirlo, ¿no? Porque siempre tenemos que entender que la naturaleza no solamente existes tú, existen los demás seres vivos y eso hay que darle mucha importancia y mucho interés. Por eso no olvidemos la importancia del estudio de la biología y no olvidemos tampoco los que estudiamos medicina o agricultura o ganadería o ingeniería ambiental o no sé, un genetista, biogenetista. No olvidemos los que estudiamos en el área de salud o relacionados a ellos, pues que el mundo no solamente existimos nosotros, existen los demás seres vivos. Y eso hay que darle una importancia, ¿no? Ahora en esta pandemia, pues, del coronavirus, pues nos sentimos como si fuéramos unas moscas, ¿no? Porque un diminuto ser, un virus, nos, nos, ya nos ha demostrado que, que, que no somos absolutamente, digo, absolutamente vulnerables a cualquier, a ese a la fuerza de la naturaleza, ¿no? Y es por eso que es mejor cuidarla y entenderla más, no simplemente ganar dinero en sus estudios o generando vacunas o generando un montón de cosas. También hay que entenderla, qué es lo que quiere, cómo se comporta, ¿no? Y eso es importante. Vamos a los campos de la biología, ¿no? Los campos de la biología, pues hay que entender
hay que entender esto. La biología estudia la vida. Y debido a que estudia la vida, pues tiene que estudiar cada partícula o pedazo de ser vivo que existe en la naturaleza, que son diversos. Y también tiene que estudiar sus estructuras internas, que también son diversos y diferentes. Entonces necesitamos que las personas, o mejor dicho, los científicos, se especialicen en un determinado tema para poder estudiarlo y entenderlo casi a la perfección, porque no podemos decir que podemos entender algo a la perfección, ¿no? Sino empezar a estudiarlo y entenderlo. Entonces, necesitamos científicos que se especialicen en un tema determinado para poder entender ese, ese, ese mundo. Entonces, ¿qué hace la biología? Pues se divide. ¿Y cómo se divide? Se divide, pero antes del cómo es para qué se divide. Pues para qué, como ya venimos diciendo, para entender una determinada estructura, un determinado ser y así. Entonces, tenemos que especializar al científico. Entonces, para especializar al científico, tenemos que dividir a la biología en varios campos. Y estos son de acuerdo a la materia estudiada. Eso es muy cierto, porque de acuerdo a la materia que vamos a estudiar es donde vamos a especializar al científico, ¿no? Y ahí es donde viene la morfología, ¿no? Empezamos con la morfología, que es pues el estudio de las estructuras internas de los seres vivos, ¿no? Este campo de la biología pues nos permite entender cómo estamos conformados por dentro, y cuál es la relación de cada una de las estructuras, no solo de seres humanos, ¿no? También son de los animales, etcétera, ¿no? La morfología, que detalle a detalle vamos a ir explicando pues a medida que pasa el curso, ¿no? Pero ya sabemos que ese es un campo de la biología, que es la morfología. Luego está la genética. La genética estudia básicamente al gen, es decir, a esa partícula que nos permite transmitir información de nosotros mismos para así, de nosotros mismos a otro nosotros, por así decirlo. A ver, me explico mejor. La genética estudia el gen. ¿Qué es el gen? El gen es una partícula pequeña, llamémoslo así por ahora, que nos permite transmitir un poco de nuestra información a nuestro hijo, ¿no? Cuando una papá y un padre y una madre pues se juntan y tienen un hijo, ese niño pues nace con un poco de información tanto del papá y del mamá. ¿Y cómo le transmitimos esa información? Pues a través de una partícula, llamémosle así, insisto, no es específico, pero le transmitimos una determinada información a través del gen, ¿no? Que nos permite pues producir una variabilidad en nuestra especie, ¿no? Porque ya vemos que nuestro hijo no se parece, no es un clon de nosotros, no es un clon tuyo, ni tampoco es un clon de la madre, ¿no? Es una variabilidad que ha salido y por tanto va a salir un diferente a ti y a tu esposa, ¿no? A la madre y al padre, ¿no? Pero no solamente eso, también el gen pues nos ayuda a producir diferentes proteínas en nuestro organismo y así pues sustentar y así se permite el organismo mismo subsistir, porque de las proteínas pues saca energía y de ahí pues le permite funcionar, ¿no? La genética es un campo muy abierto que también lo vamos a ver a detalle más adelante, ¿no? Con más detalle. La evolución, ¿no? La evolución es otro campo en el que el científico va a tener que analizar a a cada especie de la naturaleza, a cada ser vivo de la naturaleza y entender de dónde deriva, ¿no? Por ejemplo, como dijo Darwin, ¿no? El hombre deriva del mono.
Pero ahora el mono, ¿de dónde deriva? Tal vez deriva de muchos dicen que deriva de un pez y así sucesivamente. Hay que entender de que todos nacimos en el agua. Entonces, todos somos seres acuáticos. De alguna o de otra manera, derivamos de un ser acuático, ¿no? Y esa evolución, ese ser acuático, pues se ha dividido en varias ramas. Y esa división de esas ramas, pues es lo que ha permitido su evolución. Y, y eso es lo que el científico va a tener que a partir de ahora, pues, estudiarlo, ¿no? Y eso se trata de la evolución. La fisiología, muy importante campo, porque esta nos permite entender cómo funciona cada órgano de nuestro cuerpo, ya sea de nosotros o de cualquier ser vivo. Pongamos un ejemplo de nosotros, el corazón. El corazón tiene una determinada función, ya sea el riñón o el hígado, pero no solo en nosotros. Como vuelvo a decir y voy a repetir, en cada ser vivo tiene una determinada función. Entonces, esa determinada función, pues la fisiología va a encargar de estudiarlo, de entenderlo, comprenderlo, para así poder ayudarnos a nosotros mismos también, pues a ver si esto no funciona bien, cómo poder hacer que funcione adecuadamente y así pues el ser vivo siga subsistiendo en el planeta. Y más a detalle ya los veremos más adelante. Luego está la taxonomía, que se encarga de la clasificación de los seres vivos, ¿verdad? Él es el encargado de la clasificación de los seres vivos, de nombrar, de darle una nomenclatura a los seres vivos, ¿no? Como por ejemplo aquí vemos que nos divide en especie, género, familia, orden, clase, filo y reino. Entonces, esa clasificación pues se va a encargar la taxonomía, ¿no? Nosotros venimos del Homo sapiens, el género Homo, de la familia de los homínidos, del orden de los primates, de la clase de los mamíferos, del filo de los cordados y del reino animal. Entonces, esa clasificación se va a encargar la taxonomía porque nosotros no solamente existimos, también existen millones y millones de seres vivos que han pasado por ese mismo proceso. Más a detalle lo veremos. Luego está la ecología, ¿no? Que es el encargado de estudiar la interacción del ser vivo con su naturaleza. Ver y analizar cómo el ser vivo está empezando a evolucionar en cada sitio en donde se adapta, en cada ambiente en donde vive, ¿no? Es el encargado de ver esa interacción entre el animal y la naturaleza. Y su estudio es maravilloso, es complejo, pero es, entendamos que la misma naturaleza es compleja, pero cuando lo estudiemos o cuando lo analicemos, pues vamos a ver de que en verdad es esa complejidad lo que nos llama tanto la atención y también nos hace pues ver que sintamos empatía hacia los demás, ¿no? Que nosotros no somos los únicos en este mundo, también existen otros seres vivos. Y eso pues es lo que vamos a tratar de plasmar en este curso. Ecología. Ahora vamos de acuerdo con el nivel en que se estudia la materia viva. O sea, ya vimos de acuerdo a la materia que se estudia. Hermoso. Pero ahora vamos a ver el nivel en donde vamos a estudiar esa materia viva. Por ejemplo, la histología. Ya vimos que en la morfología podemos estudiar las estructuras internas, pero ahora vamos a ver que las estructuras internas, pues, por ejemplo, ¿no? Una estructura interna es un músculo o la piel misma. Entonces, esa piel, pues, si lo vemos con un microscopio o lo amplía, se amplía y vemos interiormente, ya a nivel microscópico, cómo es o cómo se organiza o cómo se ve, ¿no? Interiormente hablando. Entonces, de eso se encarga justamente esta parte de su estudio, ¿no? Por eso es que decimos estudia
de acuerdo con el nivel en el que se estudia la materia viva. Pues esta vez vamos a verlo de una manera más interna todavía. Y empezamos con la histología, ¿no? La histología, pues, estudia propiamente los tejidos. Más adelante vamos a ver que nosotros tenemos una gran división y un adelanto es pues que de célula, una conformación o un conjunto de células, pues va a formar un tejido. Ese conjunto de células que forma un tejido, ahora esos tejidos van a juntarse formando un órgano, un determinado órgano, y después esos órganos van a volverse a juntar formando un determinado sistema. Y ese conjunto de sistemas van a formar al mismo individuo. Entonces es por eso que vamos a ver primero lo que es la histología para analizar internamente cómo es cada órgano como tal, ¿no? Es el estudio de los tejidos. Hay que acordarse de ello. También lo vamos a ver. Tranquilo. Ahora estamos haciendo una especie de conceptos generales para que entiendan y, y podamos, no nos perdamos a medida que avanzamos el tema. La biología celular, muy importante porque como ya dije primero y la unidad más mínima de todo ser vivo, y esto yo quiero que ya lo sepan desde ya, es la célula. Pero la célula tiene una gran complejidad en su función y es la biología celular que se va a encargar del estudio de su función y de su estructura interna de ella, ¿no? Ya sean de las mitocondrias, de los glioxisomas, de los lisosomas, del núcleo, del retículo endoplasmático rugoso, etcétera, ¿no? Y él es el encargado de estudiar cada composición y estructura de la misma célula. Ojo a ese detalle. La biología molecular, que no es lo mismo que la biología celular, ya que la biología molecular estudia la función, o mejor dicho, estudia cómo funciona o cómo evoluciona el mismo ADN para crear proteínas. Estudia el proceso de la transcripción, la traducción y la replicación del ADN. Es decir, más adelante vamos a ver el dogma de la biología. Pero espera, profesor, ¿qué es el dogma de la biología? El dogma de la biología es que primero tenemos el núcleo. El núcleo tiene una determinada información que está plasmada en una partícula. Y ya te dije la partícula, ¿verdad? Es el gen. Entonces, este gen va a ser, por así decirlo, replicado, eh, no, mejor dicho, copiado, transcrito en otra molécula, en otra partícula parecida, pero no es igual. Esa molécula, esa partícula nueva se va a llamar ARN. Es decir, el ARN es una copia fiel es una copia fiel del ADN. Entonces, teniendo esa copia, esa copia va a ser utilizada para luego crear proteínas y diferentes y para crear proteínas y diferentes funcionalidades del mismo organismo. Vale la redundancia que esta parte de la biología, este campo, es, es más químico y más interno de todos los demás campos, ¿no? Pero para dejarlo más entendido, para no dejarte con dudas. La biología molecular estudia básicamente cómo se comporta el ARN mensajero, el ADN mismo, la transcripción, que es únicamente la copia del ADN en ARN mensajero, pero claro, en esa copia existen un montón de funciones, un montón de cosas que van a pasar y eso se va a encargar la biología molecular de estudiar. Y del ARN mensajero al ir al ribosoma para poder ser traducido, ¿no? Porque como es una copia del gen, como es una copia del ADN, digo, este ARN mensajero tiene que ser traducido para que con- tiene que ser traducido para que esa información pues nos ayude o nos permita crear proteínas que nos van a servir a nosotros para poder funcionar mucho mejor. Y esto se va a encargar el ribosoma. El ribosoma va a encargarse de traducir
esa información, esa copia fiel del ADN, que es el ARN mensajero. Entonces, ese proceso es el dogma de la biología. Y eso es lo que se va a encargar la biología molecular, de estudiar ese proceso. Y también sabemos que nuestro gen, pues, se replica, empieza a replicarse para poder seguir transmitiendo información. Y la replicación del ADN también es estudiado por la biología molecular. Entonces, cada estructura, entonces, eso se encarga la biología molecular, de estudiar eso. Tenlo en cuenta eso, porque más adelante también lo vamos a ver a más a detalle. No te preocupes. La patología. Patología. Estudia las enfermedades. Muy importante porque en el diferente, en el universo existen millones y millones de partículas, millones y millones de seres vivos, y millones de asociaciones supramoleculares que, así como conviven con nosotros, también nos pueden hacer daño, ¿no? Hay seres vivos que no nos hacen daño y otros seres vivos que sí nos hacen daño. Protozoos, virus, aunque los virus no son seres vivos, y ya se los explicaré por qué. Protozoos, determinados hongos y algunos hongos que nos producen a nosotros un desequilibrio en nuestro organismo, y ese desequilibrio en nuestro organismo pues es descrito como enfermedad, y esa enfermedad pues es estudiada por la patología. La patología es el estudio de las enfermedades y es el encargado de estudiar cada enfermedad que existe en este mundo, por así decirlo, ¿no? Un campo muy importante en toda esta diversidad de campos para nosotros y también para los demás animales, ¿no? Ya sabemos que la medicina veterinaria también ayuda a la patología porque hay enfermedades que les dan a los animales y que a veces pues los mata, y eso a veces no podemos, si podemos salvarlos, pues estudiémoslo, y es por eso que la medicina veterinaria se encarga de eso. La patología. Luego está la organología o organografía, ¿no? Que es que es el encargado de, es el encargado de estudiar pues a los diferentes tipos de órganos que existen en nosotros o en los seres vivos, ya sean las glándulas, el mismo corazón, la vejiga, los intestinos, el hígado, el estómago, etc. No solo estudia, no solo lo estudia internamente, sino estudia las ubicaciones de estos. Eso es muy importante, la organografía, ¿no? Luego tenemos a la biología de los organismos, pues estudia los diferentes organismos que existen en la naturaleza, ya sean los animales, los hongos, las plantas, las bacterias, etcétera. Es la biología de los organismos, un campo muy importante. Ahora vamos de acuerdo con el tipo de organismo estudiado, ¿no? Vamos a estudiar ahora un tipo, ahora a estudiar un determinado tipo de organismo. Eso es, por ejemplo, la microbiología, ¿no? La microbiología es encargado de estudiar toda la parte de las bacterias, los protozoarios y los diferentes tipos de, de seres microscópicos que existen en nuestro planeta, ¿no? Y que nos dan información suficiente como para entender su función y su función, determinada función, y así pues ser útil para curar alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Hay algo que me olvidé decirte y es muy importante. Todos estos campos, si bien están aparte, si bien cada uno de ellos estudia algo diferente, pues todos están relacionados, ya que como podemos ver en este ejemplo, la microbiología que estudia en caso las bacterias y todos los seres
microscópicos, pues le transmite esa información a la patología, porque esa información de ver cómo funciona una bacteria que nos hace daño a nosotros, produciéndonos una enfermedad, pues le permite al científico patólogo, pues ver cómo puede ayudarnos para que esta bacteria nos siga produciéndonos esta enfermedad, ¿no? Mediante ese estudio o esa investigación que le ha transmitido un microbiólogo, ¿no? Por eso todo está relacionado, cada campo de esto está relacionado. Hay que entender eso. No están separados, están relacionados. ¿Ya? Sigamos. Luego está la bacteriología. Sabemos que la microbiología estudia general, algo general. Todos los seres microscópicos, que son bacterias, ya sean protozoarios, etcétera, diferentes tipos. Pero la bacteriología se encarga más específico, más especializado el estudio de las mismas bacterias, su función, su forma de ser, su estructura interna y externa, etcétera. Eso se encarga la bacteriología. Muy importante porque más adelante también vamos a ver cómo es una bacteria. La micología, el encargado de estudiar los hongos, los diferentes hongos que existen, ¿no? El encargado de ello. La virología, estudio los virus, que básicamente pues un virus no es un ser vivo, es una asociación supramolecular. Hay un dilema con eso en la comunidad científica. No sabemos si un virus es un ser vivo o no. Muchos científicos dicen que no y otros dicen que sí, ¿no? De que un virus pues simplemente es una asociación supramolecular que subsiste dentro de un ser humano aprovechándose de su metabolismo y aprovechándose de toda la energía que producen sus organismos. Esos son virus. Y el estudio pues del virus, ¿quién lo estudia? La virología. Muy importante ese campo también, ¿no? Para un patólogo. Su información va a ser transmitida a un patólogo. La protozoología, bueno, ya sabemos los protozoarios, ¿no? Estudia los diferentes protozoarios, que es un tipo de ser vivo. La palinología, que estudia el polen de las plantas, el polen que le ayuda a las mismas plantas pues a reproducirse y a seguir produciendo variación en su especie misma, ¿no? La palinología, muy importante campo. La botánica, que estudia las plantas en general, a todas las plantas, a todas esas especies de plantas que existen en este mundo. Botánica, muy importante. La ficología, que estudia las algas, a esas algas que también tienen un determinado uso, ya sea para los hombres o para los animales, ¿no? Es muy importante entender. La briología, ¿no? Que estudia los musgos, ¿no? Los musgos. Y la teriología, que estudia los helechos, ¿no? Muy importante. La zoología, que estudia a los animales en general, los diferentes tipos de animales que existen en este mundo. Hay que entender que todos estos de campos los vamos a ver a detallado, no se preocupen. Cada detalle lo vamos a ver en cada vídeo. Solamente que tenemos que entender el concepto, porque más adelante podemos perdernos si no sabemos el concepto. Entonces, por eso les estoy presentando con cada concepto de cada uno, ¿no? Ya sabemos que la trilogía estudia los helechos y su estructura interna y su estructura externa. La briología también estudia los musgos, su estructura interna y externa, que también lo vamos a ver. La zoología, los animales, la helmitología a los gusanos, todo tipo de gusanos, la entomología, que estudia los insectos, todo tipo de insectos, todos los insectos que existen, la malacología, que estudia los moluscos, todos los diferentes moluscos que se dan en nuestra naturaleza, la ictiología, que estudia los peces, la anfibiología, que estudia los diferentes anfibios de la naturaleza,
La herpetología, que estudia los diferentes reptiles. La ornitología, las aves, estudia las diferentes aves. La mastozoología, que estudia los mamíferos, ¿no? Los mamíferos, que es un mamífero, es un animal que pues al nacer pues empieza a mamar, ¿no? A mamar y también pues que tiene glándulas mamarias. Es un animal que mama y tiene glándulas mamarias, ¿no? La parte de, es importante entender la mastozoología, que estudia los diferentes mamíferos que existen en este mundo, digo. La aracnología, que estudia las arañas, todos diferentes tipos de arañas. La carpología, estudia los frutos que vienen de las diferentes plantas que existen. Carpología. Ahora, después de ver esos campos diversos que existen en la biología, pues vamos ahora a hablar la aplicación de la biología, ¿no? O sea, ya sabemos los campos en que se divide en la biología, pero eso, como les dije, nos ayuda a nosotros y a los demás seres vivos. Y eso se da en la aplicación de la biología, ¿no? Veamos. Tenemos la agronomía. La agronomía es aquel científico aquel científico que va a estudiar con las plantas en una determinada en un determinado suelo o en un determinado ambiente, ¿no? La agronomía estudia la misma agricultura en sí. Es el encargado de ver que una planta, pues cómo brota, en qué ambiente se está reproduciendo, qué frutos realiza, etcétera. Científico agrónomo es muy importante. Estudia las diferentes especies de plantas, etcétera. La ganadería, que estudia los diferentes animales que nos producen a nosotros pues una eh, algo determinado para nosotros, ¿no? La ganadería, ¿no? Que se encarga del arte de criar animales que nos sirve para mejorar y multiplicar esos animales, ¿no? Estos animales pues nos sirven, ¿para qué los criamos? Porque nos sirven a veces, algunos nos sirven como vestimenta, ¿no? Sus lanas, otros nos sirven pues para poder darnos la leche, ¿no? Por eso criamos a las vacas, etcétera, a las ovejas y a las alpacas que nos dan determinado, es el arte de criar a los animales, carga de criar a los animales, ¿no? Así como la ganadería, ¿no? La ganadería pues se encarga de aplicar esos conocimientos que tenemos de las plantas pues a los cultivos de tierra, ¿no? Esos cultivos de tierra pues nos permite ver, analizarlos y entender cómo podemos hacer pues que cómo podemos ver que cada, cada planta que esté ahí pues nos dé un mejor fruto o se reproduzca mejor o se adapte mejor a la tierra en la que estamos sembrando, ¿no? Luego tenemos la apicultura, que es la crianza de las abejas, ¿no? Es muy importante la crianza de las abejas para poder tiene la aplicación de ayudarnos a sacar a sacar su miel, ¿no? Que es muy importante, tanto en la parte medicinal como en la parte comestible, ¿no? Por eso criamos abejas, por eso hay ahí la crianza de las abejas. Por eso la apicultura es muy importante, es una aplicación de la biología. La sericultura, que es criar es criar básicamente al gusano de seda, ¿no? Sabemos que la seda es medicinal, ya se ha demostrado por muchos que es algo medicinal y también pues nos sirve para nuestras determinadas vestimentas, ya que pasan por un proceso muy complejo, pero los sericultores pues ahí, ¿no? Ahí aplican sus conocimientos para entregarnos esa seda que nos entregan los gusanos, ¿no? La crianza
del gusano de seda. Muy importante tanto en la parte medicinal como en la parte de la vestimenta, ¿no? Ya veremos más adelante. Luego tenemos la lombricultura, ¿no? Que es la crianza de las lombrices de tierra. Sabemos que las lombrices de tierra, pues, pues nos producen un gran abono, ¿no? Porque, porque porque nutrifican nuestro piso, ¿no? Por eso muchos crían esa, crían esa lombriz para poder hacer que la tierra se vuelva más fértil y de esa manera poder tener una agricultura mucho mejor, ¿no? Por eso de ahí la lombricultura, criar esas lombrices de tierra. Luego la porcinocultura, que es criar a los cerdos, ¿no? Que nos sirve tanto como comestible para muchos seres humanos, ¿no? Claro, la porcinocultura. La avicultura, que nos sirve para criar los diferentes tipos de aves, para poder alimentarnos de sus huevos o también de ellos mismos, ¿no? Es un alimento nutritivo que nos va a proporcionar una determinada energía y nutrientes necesarios para nuestro organismo. La piscicultura, que criamos a determinadas especies de peces, ¿no? Como el salmón, ¿no? Que nos, nos dan su mismo comerlos, pues nos dan nutrientes que necesitamos, que necesita nuestro organismo para poder seguir funcionando mucho mejor. La cunicultura, la crianza de conejos, ¿no? También es una aplicación muy importante de la biología que nos permite criar a los conejos. Y los cuyes, ¿no? Que son importantes a veces en la parte de la comestible y en otros aspectos. La bobinotecnia, ¿no? Que nos permite criar a los diferentes tipos de ganado vacuno, es decir, las vacas, ¿no? Que acá pues en esta parte, en esta aplicación pues hacemos, hacemos que nos proporcione carne, ¿no? Carne para poder alimentarnos, ¿no? Alimentarnos y recibir de esta manera los nutrientes de la carne roja que existe en el ganado vacuno. La crianza de las ovejas, ¿no? Que es la ovinotecnia, ¿no? Que sabemos que nos sirve mucho para la lana que viene en nuestra vestimenta de todos nosotros. La equinotecnia que nos sirve para el ganado de guarizo, ¿no? Los caballos, ¿no? Que nos proporciona, pues, nos proporciona a veces movilidad en diferentes tramos ya sea de la parte andina, ¿no? Es muy importante para eso que tienen los caballos. Luego también tenemos a la medicina humana, ¿no? Que sabemos que representa el tratamiento y prevención de las enfermedades que afectan al hombre, ¿no? Sabemos que esta es la aplicación más exacta para todos los seres humanos, ya que estudiamos a las enfermedades, estudiamos la estructura interna de los seres humanos, vemos cómo tratarlos, etcétera, ¿no? Medicina humana, muy importante aplicación que nos sirve para sobrevivir para los seres humanos. Y la medicina veterinaria, ¿no? Que nos sirve también, porque si los seres humanos queremos sobrevivir previniendo las enfermedades, pues también los mismos animales y nuestras mismas mascotas quieren prevenirse también de las enfermedades. Entonces, pues, pero obviamente un médico que tiene que encargarse del humano no va a también encargarse del animal. Entonces, por eso existen otros científicos o otros médicos que se encargan especialmente de los animales, ¿no? Y es una bonita experiencia, ¿no? Para muchos de ellos, pues, si nosotros, hay que entender que si nosotros tenemos el derecho a vivir, pues porque también los animales, los diferentes animales que nos acompañan en este mundo, porque también no tienen el mismo derecho nosotros, ¿no? ¿Verdad? Hay que entender eso. Luego tenemos la biotecnología moderna, ¿no? Que se encarga de manipular los genes de los seres vivos, ¿no? Esta básicamente, pues, lo estudiamos o esta aplicación se da, pues, básicamente para no perder las especies
no perder una especie en peligro de extinción, ¿no? Manipulando sus genes y también, y así crear otros, ¿no? Que son específicamente clones, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O también ayudar a poder manipular al gen, y porque hay muchas enfermedades genéticas en el mundo que pues se da por problemas del gen, ¿no? Y si el científico manipula el gen de cierta manera para poder para poder curar a esa molécula del gen, a esa parte del gen, pues le ayudaría mucho para poder curar su problema hereditario o su enfermedad hereditaria, ¿no? Llámese la enfermedad de Turner, la enfermedad del síndrome de Down, que es un problema que es un problema cromosómico, ¿no? Y que si la biotecnología moderna trata de estudiar el gen para poder ayudar a mejorar eso, ¿no? Ayudar a mejorar. Ahora vamos a las ramas relacionadas a la biología. Vamos a las ramas relacionadas a ella. Tenemos la filogenia, ¿no? Que es una rama muy importante que le ayuda a la biología, ¿ya? Para estudiar a los seres vivos, a todas las especies, desde un ancestro en común hacia adelante, ¿no? La filogenia se va a encargar de estudiar ese proceso evolutivo de todas las especies. Eso es la filogenia, ¿ya? Y más adelante también lo vamos a ver, por supuesto. La ontogenia. Ahora, acá quiero hacer una separación. Si la filogenia se encarga de estudiar el proceso evolutivo de todas las especies, ¿ya? La ontogenia se encarga de estudiar el proceso evolutivo de un individuo. En este caso, pues me he puesto de un ser humano, ¿no? Que vemos cómo se encarga de estudiar ese proceso evolutivo. Pero, pero, también puede ser de un animal, llámese del cerdo, llámese del, del, del perro, del león, etcétera, ¿no? La cuestión es que se encarga de estudiar a un individuo todo su proceso evolutivo. Esa es la ontogenia. Esa es la diferencia entre la ontogenia, que se encarga de estudiar el proceso evolutivo, pero de un individuo. En cambio, la filogenia estudia el proceso evolutivo, pero de todas las especies. Hay que entender esa diferencia. Luego está la bioquímica, ¿no? Que se encarga de estudiar la, las diferentes moléculas, la interacción de las diferentes moléculas que existen en nuestro organismo. Esas moléculas químicas que debido a su interacción, pues producen determinada función en nuestro organismo. Llámese en el sistema nervioso que la interacción del sodio y el potasio, pues permite un impulso electromagnético, o llámese del misma glucosa que su degradación pues nos permite darnos la molécula del ATP, importante molécula energética para poder funcionar, etcétera. De eso se va a encargar la bioquímica. La paleontología es una rama muy importante porque en esta rama nos ha permitido dar prueba a la evolución, porque si la paleontología estudia los restos fósiles, sin restos fósiles no habrían pruebas para demostrar esa evolución que por mucho tiempo se ha negado, ¿no? Entonces, estudiar los fósiles se encarga la paleontología, ¿no? Es muy importante. La embriología, ¿no? Que es el encargado de estudiar este proceso evolutivo de los embriones en un determinado organismo, un determinado ser vivo, ¿verdad? La biofísica, que no es más que el estudio es el estudio de a ver, si la bioquímica estudia la estructura interna, ¿no? La estructura interna, la interacción de todas esas moléculas químicas que existen en nuestro organismo, pues la biofísica se va a encargar de ver cómo, qué, qué transformación física tiene esa interacción molecular. Por ejemplo, a qué velocidad, pues, a qué velocidad se da un impulso nervioso
¿A qué velocidad viaja un impulso nervioso de la neurona hacia el músculo para poder movernos? O nuestra misma vista, ¿no? Cómo podemos observar un objeto de lejos, por qué usamos lentes para poder observar un objeto de lejos, qué le sucede a nuestra córnea con el tiempo, por qué no podemos visualizar todos esos aspectos físicos. Se va a encargar la biofísica, ¿no? Cuál es tu velocidad, por qué, cuál es la velocidad de metabolismo, a qué temperatura tienes, qué temperatura, tu temperatura corporal, por qué se da esa temperatura corporal. Todo eso se va a encargar la parte de la biofísica. Hay que tenerlo en cuenta, esa rama importantísima de la biología. Luego la anatomía, ¿no? No es que es más que el estudio de cada estructura interna, ¿no? Pero ojo, cada estudio de la estructura interna. Esto puede ser muy redundante con la parte de la morfología, pero la diferencia es que la morfología estudia, sí, estudia la estructura interna, pero también estudia la relación con otras estructuras. Es decir, por ejemplo, ¿qué quiero decirte con esto? Que estudia el corazón y qué relación tiene, por ejemplo, con el sistema nervioso. En cambio, la anatomía no, la anatomía solamente estudia el corazón y cada aspecto que tiene, o cada sitio, cómo se llama. Esa es la diferencia, que la morfología estudia la relación, en cambio la anatomía solamente estudia cada estructura, cómo se da. Luego está la etología, que se encarga del estudio de los comportamientos de los animales, ¿no? Cómo se comportan o cómo han ido conviviendo con nosotros y cambiando su comportamiento a medida de esa convivencia, de esa interacción que ha tenido con el ser humano, ¿no? Luego está la biogeografía, que es el encargado del estudio de cómo se distribuye cada ser vivo en el planeta, ¿no? Es estudiar las distribuciones de los seres vivos en cada sitio del planeta. Esa es la biogeografía. Bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado y cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, en la descripción voy a dejar el link del Facebook en donde podrán acceder y unirse al grupo y poner ahí alguna pregunta, alguna duda y yo se los contestaré y, y también dejaré pues un PDF en donde hay un resumen de todo esto, ¿no? Los resúmenes son en hoja A3, por si acaso, no lo vayan a imprimir en A4, ¿ya? Es una A3, bien detallado, bien bonito, para que lo puedan entender. Gracias y bueno, ya nos veremos en el próximo video. No te olvides suscribirte y darle like. Muchas gracias. Hasta luego.